Buenas tardes. Miren, vamos a iniciar con la explicación de la teoría de concreto. Para eso, pues ya les había enviado un texto para que empezaran a estudiar y fueran adentrándose en lo que es, pues ahora sí que el conocimiento y de cómo se estructuran los elementos de concreto, ¿sí? Entonces, de hecho, les había pasado el libro del Cuevas para que se pongan a estudiar los primeros capítulos y bueno, entiendan un poquito más la teoría. Entonces, pues básicamente vamos a iniciar con el diseño de elementos de concreto reforzado. Les pasé también un video donde veían que cuál era la diferencia del concreto simple allá el concreto reforzado. Miren, normalmente, pues obviamente el concreto, pues su función es la de resistir la alta compresión. Obviamente, si por decir colamos un cilindro de concreto sin ningún refuerzo y lo sometemos a una prueba de laboratorio a la compresión, pues obviamente nos va a resistir bastante carga, ¿sí? Eh, pero más sin embargo, si ese mismo cilindro ahora sí que lo probamos a tensión, pues se va a tronar muy fácilmente, porque obviamente pues la tensión no es su fuerte, entonces va a resistir un poquitito a tensión, pero es comparativamente pues con el acero no es muy poco pues. Entonces, la función del concreto pues es básicamente la compresión y a tensión resiste muy poquito. Y en cambio, si vamos a pensar si tenemos una barra de una varilla, por decir, o un alambrón, si tomamos una muestra de alambrón, por decir, de 1 metro y lo comprimimos, pues fácilmente se va a doblar, ¿sí? Va a resistir muy poca fuerza a compresión, se la doblamos fácilmente, mas sin embargo, si la tomamos esa barra de alambrón por los dos extremos y la tratamos de estirar, pues obviamente va a resistir mucho más fuerza. Entonces, precisamente por eso es la función del concreto reforzado, de que el concreto va a resistir la compresión y la varilla pues va a resistir la tensión, precisamente por eso es el concreto reforzado. Entonces vamos a iniciar con lo que es el concreto reforzado. Pues obviamente, les digo, el concreto, este, normalmente pues está compuesto, como ya sabemos, por grava, arena, cemento y agua, ¿sí? Obviamente también si a ese aglomerado de grava, arena y cemento le ponemos bastante agua o agua en exceso, pues obviamente pues su resistencia va a bajar muchísimo, ¿sí? Eh, de hecho, ahora sí que hacerle pruebas a la mezcla de concreto, existe una prueba que se le hace para ver cuánta agua se le puso, que se llama revenimiento. Lo que consiste el laboratorio normalmente cuando se hace una obra, van y hacen muestras no sé si han visto que se llevan unos cilindros metálicos, donde ahí le vierten el concreto que se está utilizando en la obra. Vamos a pensar que es concreto que lo hacen ahí mismo con una olla revolvedora, pues obviamente los albañiles no tienen el cuidado de tener un control exacto del agua, entonces puede ser que esa revoltura pues tenga bastante agua, entonces va a estar muy líquida. Eh, entonces, les digo, el agua pues no está bien controlada cuando se hace en obra, mas sin embargo si tenemos un concreto premezclado de olla de alguna concretera, pues ahí en las concreteras pues sí tienen el control exacto de agua, ¿sí? Entonces para eso nosotros conocemos lo que se llama un revenimiento. Les digo que los laboratorios en las obras, aparte de tomar muestras de cilindros de concreto para probar su resistencia, también se llevan un conito donde lo llenan de la misma mezcla de concreto
y es como ese cono se llena y después se va, ahora sí que se saca el cono, ¿sí? Y, y se ve cuánto se baja ya la mezcla sin el cono. En comparación pues con la altura del cono que llevamos. Entonces normalmente le decimos, pues tiene revenimiento de 10, 11 centímetros, quiere decir que es lo que se baja esa muestra al momento de que se suelta del cono y es lo que baja de la altura del cono hacia la muestra. Es lo que se mide en centímetros, es lo que se llama revenimiento. Obviamente, si la mezcla está muy aguada, pues obviamente se va a bajar muchísimo, entonces va a tener muchísimo revenimiento. Entonces, si en caso contrario, si tiene poca agua o el agua adecuada, pues obviamente se va a bajar poco esa muestra y normalmente les digo, se establece que el revenimiento debe de estar en tantos centímetros. Le digo, no, un concreto normal tiene un revenimiento entre 10, 11 centímetros, ¿sí? Entonces ahí es como se establece que el agua es la adecuada. Bien, entonces, y les digo, con esos cilindros que se toman en la obra, se mandan al laboratorio, se los lleva al laboratorio y los prueba a varias edades. Normalmente se hace a 3, 7, 14 y 28 días. A los 28 días es cuando el concreto alcanza su máxima resistencia, ¿sí? Entonces, les digo, se va tronando esos cilindros a esas edades y ahí se va viendo la evolución de la capacidad del concreto. Vamos a pensar que para una obra, no sé, se establece que el concreto debe de ser de 250 o 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la resistencia que debe de cumplir. Y y nosotros tomamos esas muestras de cilindro y las llevamos al laboratorio y a los 28 días resulta que en lugar de ser 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es lo que se había pedido, resulta que da 210, pues obviamente el concreto no es adecuado, ¿sí? Entonces se le puso o mucha agua o, o los agregados de grava y arena no están en la proporción adecuada o tiene menos cemento del que debe de ser. Entonces, debe tener una proporción, cuánto debe tener de grava, de arena, el cemento y también el agua para que cumpla con esa resistencia. Entonces les digo, de esa manera es como se prueba la resistencia de los concretos, ¿sí? Bien, entonces Ahora, les comentaba que, bueno, el concreto reforzado pues también lleva la varilla. Entonces, las varillas, pues como todos sabemos, son del tipo corrugadas y lisas. Las varillas lisas, pues obviamente son básicamente el alambrón que se utiliza para hacer los estribos de los elementos de concreto. Y la varilla corrugada, pues es la que se utiliza para soportar precisamente los esfuerzos de tensión que vamos a tener en nuestro elemento que vamos a diseñar, ¿sí? Entonces, básicamente, le digo, el concreto reforzado, pues tenemos estos son los componentes que tenemos en el mismo, ¿sí? Bien, una de las propiedades tanto del concreto como del acero, lo medimos eh, con esta grafiquita, miren, donde graficamos esfuerzo contra deformación unitaria. Entonces, vamos probando los cilindros de concreto y obviamente vamos incrementando la carga, ¿sí? Y se va formando más o menos, dependiendo de la carga, se va formando esta gráfica que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces supone que a los 28 días pues tenemos la máxima resistencia, ¿sí? Donde tenemos el F'C. El F'C pues es básicamente el esfuerzo del concreto. Recuerden que el esfuerzo es una fuerza dividido entre un área, ¿sí? Entonces, obviamente, si tenemos un cilindro más robusto que otro, pues obviamente tenemos una mayor área, ¿sí? Obviamente, si el cilindro es muy grueso, pues va a resistir mucho más carga.
¿sí? Que uno que esté más reducido en su diámetro. Pero obviamente si dividimos la fuerza entre el área, debe de ser la misma, ¿sí? Les comento, entre más diámetro tenga ese cilindro, pues obviamente va a resistir más carga, pero si dividimos entre esa carga entre el área, va a ser lo mismo que si tenemos un cilindro más pequeñito, donde va a resistir menos carga, pero también el área es menor. Entonces, si hacemos esa división del esfuerzo o de la carga entre el área, pues obviamente va a ser constante si el concreto tiene eh, esa resistencia con la que la íbamos a fabricar. Entonces les digo que para el concreto, pues básicamente esta sería su gráfica, donde la máxima resistencia sería a los 28 días. El concreto también se deforma, ¿sí? Y su deformación unitaria es aproximadamente de 0.003. Recuérdense que la deformación unitaria es la deformación que sufre cualquier elemento dividido entre su longitud inicial, ¿sí? Entonces, eso es su deformación unitaria. Y el esfuerzo, pues ya les comento, es una fuerza sobre el área que está cargando. Bien, entonces aquí se comenta que el F'C es la resistencia máxima a la compresión simple a los 28 días, ¿sí? Que obviamente es el esfuerzo que resiste el concreto. Ahora, si nosotros de esta gráfica sacamos una pendiente, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, esa pendiente sería el esfuerzo entre la deformación unitaria, ¿sí? Entonces, les digo, si sacamos aquí una pendiente, pues obviamente la altura sería el esfuerzo y la deformación unitaria sería la horizontal. Entonces, el esfuerzo entre la deformación unitaria, que sería la tangente de esa pendiente, nos da lo que llamamos el módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿sí? Que está dado por E mayúscula, subíndice C. ¿Sí? Entonces sería el esfuerzo sobre la deformación unitaria. Y ese sería la deformación, el módulo de elasticidad o de Young. ¿Sí? Entonces, les comento que para el concreto la deformación unitaria pues es 0.003 y aproximadamente el módulo de Young o el módulo de elasticidad del concreto, ¿sí? Que está dado esfuerzo sobre deformación unitaria, es aproximadamente, tiene este valor de 10.000 raíz cuadrada de F'C. ¿Sí? Recuerden que F'C es la resistencia del concreto. Entonces, de esta manera es como podemos sacar el módulo de elasticidad del concreto. ¿Sí? Bien, analógicamente pasamos a lo que es el acero, donde vamos a ver sus propiedades, pero aquí, si se fijan aquí la gráfica es diferente a la del concreto. Hacemos la gráfica de manera similar, esfuerzo contra deformación unitaria. Entonces, la deformación del acero, más o menos, esta sería su gráfica. Entonces, si bien aquí tenemos una línea prácticamente recta, después tenemos aquí una cresta, después baja un poquito a este valle, sube y en este punto es donde se truena la varilla. Normalmente les digo, para también nos establece los fabricantes del acero que el esfuerzo del acero, más o menos, por decir, para la varilla normal es de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces ese es el esfuerzo o la resistencia máxima que alcanza una varilla. Bien, pero fíjense cómo es la diferencia de la gráfica del acero con respecto al concreto. Les comentaba que se comporta de esta manera. Entonces, en este tramito, si se fijan, es una línea recta y hasta donde llega a este punto, ¿sí? Eh, Vamos a llamar más adelantito a estas dos etapas diferentes. El,
donde en este trámite de aquí vamos a pensar si la varilla la estiramos, la seguimos estirando, aplicándole una fuerza y después la soltamos, o sea, le quitamos esa fuerza a la que estamos estirando, entonces obviamente se va deformando, soltamos esa fuerza y regresa a su posición original, o sea, no se deforma, ¿sí? Entonces, imagínense una liga que la estiro, ¿sí? La suelto y regresa a su posición original, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento que va a tener en este tramo, ¿sí? Pero a partir de aquí, ya pasando de aquí este esfuerzo, entonces ya la varilla, al momento que paso de ese esfuerzo y la suelto, ya no regresa a su posición original, ya sufrió ahí una pequeña deformación. Entonces, sigo aplicando esfuerzo y continúa deformándose y llega hasta este punto donde ya se truena la varilla, se rompe, ¿sí? Entonces les digo, para eso pues también se toman pequeñas muestras de los diámetros de las varillas, se envían al laboratorio y también se prueban esas a tensión, ¿sí? Entonces, más o menos les digo, nos va a dar esta gráfica que tenemos, ¿sí? Entonces les comento, en este tramo, pues sí, suelto eh, el acero y regresa a su posición original, o sea, no va a tener deformación, pero una vez que paso aquí, pues sí, ya la varilla se deforma y si de aquí le quito la fuerza a la que le estoy sometiendo, ya no regresa a su posición original, sino ya va a tener una deformación inicial, ¿sí? Pero a pesar, le digo, de que tiene aquí esta deformación, pues todavía, aunque se deforma, la varilla todavía resiste más antes de tronarse. Entonces, si se veían desde este punto hasta acá, pues todavía el esfuerzo que tengo que aplicar para aunque se haya deformado, pero va a resistir todavía más. Sí, entonces es la manera como se deforma el acero. Aquí lo mismo, vamos a obtener un módulo de elasticidad del acero y más o menos va a tener este valor de 0.002. Entonces, de igual manera que para el concreto, eh, a esa pendiente de esta recta que sería igual al esfuerzo sobre deformación unitaria, que va a ser el módulo de elasticidad del acero y va a tener aproximadamente este valor de 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y su máxima deformación para llegar a este punto va a ser de 0.002, su deformación unitaria. Ya pasando de este valor, pues ya les digo, ya, ya su comportamiento va a ser diferente. ¿Sí? Entonces les comentaba a ese esfuerzo que tiene el acero, es lo que le llamamos nosotros como FY, ¿sí? Normalmente el esfuerzo del acero, les comentaba hace un momento, anda alrededor de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Ese sería el esfuerzo para la varilla normal que utilizamos en las obras. Obviamente el acero estructural de los perfiles que se utilizan para hacer pues todas las edificaciones de acero, bueno, pues ahí el acero, la resistencia es diferente. Hay también, por decir, el acero de más alta resistencia, como las que se utiliza en los tipo Armex, la malla electrosoldada, que ahí sí pasa de 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, les digo, es acero de alta resistencia. Hay algunos aceros que son de mucho más resistencia, que son los cables que se utilizan para hacer, por decir, las vigas de los puentes vehiculares. Ahí sí, pues le digo, la resistencia es mucho mayor que la que tenemos en el acero. ¿Sí? Bien, entonces les digo, la varilla corrugada las vamos a clasificar por su número en cuestión de las pulgadas. Entonces, miren,
Si se fijan, vamos a iniciar, todo está son octavos, por decir, 2 octavos, ¿sí? Que es el alambrón o un cuarto, como gusten, es el diámetro del alambrón. Después tenemos la de 2.5 octavos o 5/16, que ya es, eh, el- a partir de aquí ya es varilla corrugada, ¿sí? El alambrón, pues ya lo conocemos que es completamente liso. Y a partir de 5/16 o 2.5 pues ya es corrugada. Entonces tenemos 2.5, 3, 4, 6, 8, 12 octavos, ¿sí? Entonces normalmente conocemos la varilla del número 2, del número 2.5, del número 3, del número 4. O sea, cuando decimos del número 4, del número 3, pues ya sabemos que es de 4 octavos, o 4 octavos o es de media pulgada de diámetro, ¿sí? Eh, la que se utiliza mucho en la vivienda convencional, pues es la de 3 octavos y media, ¿sí? Ya para obras de mayor importancia, pues tenemos la de 6 octavos, que es la de 3 cuartos, ¿sí? Después la de 1 pulgada, que ya son para edificios ya más importantes, y la de 1 y media, que es 12 octavos. Entonces, si se fijan, para identificarlas bien, entonces todo lo vamos a llamar del número 2, del número 2.5, del número 3, del número 4, del número 6, del número 8, del número 12, pero ya sabemos que es entre 8, 12 octavos, pues va a ser 1 y media, ¿sí? 4 octavos, pues va a ser de media, y la de 3 octavos, por decirlo, ¿sí? Entonces así es como se clasifican las varillas más convencionales que se fabrican en el mercado, que son las que utilizamos en las obras, ¿sale? Bien. Eh, Vamos a ver la hipótesis que se utiliza para el diseño de la resistencia de, de los elementos de concreto, ¿sí? Entonces, miren, anteriormente se usaba eh, o sea, siempre nos basamos en las normas del American Concrete Institute, o sea, eh, normas americanas, ¿sí? Y les digo, anteriormente se utilizaba el WSD, que es Working Strange Design, o sea, como este trabajo de diseño, ¿sí? Y en la actualidad utilizamos el USD, que es el este, Ultimate Strange Design, o sea, diseño último, ¿sí? Eh, Bien, entonces les digo, si tenemos la gráfica de esfuerzo de formación unitaria, eh, entonces, si el acero, les digo, si ponemos su gráfica más o menos como, no como la anterior, sino la discretizamos de esta manera, entonces les comentaba que la primera parte eh, donde aplicamos una fuerza y la soltamos y regresa a su posición original, a esa partecita se le llama comportamiento elástico, ¿sí? O sea, el acero es elástico. Le digo, aplicamos una fuerza, la soltamos y regresa a su posición original. Pero ya después pasando de este punto, ¿sí? Ya si soltamos esa varilla a la fuerza que la estamos sometiendo, ya no regresa a su longitud original, sino ya presenta una deformación. Y de aquí, a partir de donde termina el comportamiento elástico, le llamamos comportamiento plástico, ¿sí? Entonces, les digo, anteriormente se diseñaba para ubicarnos en esta parte, o sea, que la varilla no sufriera ninguna deformación, ¿sí? Este, pero obviamente, pues en este caso existía mucho riesgo, porque obviamente, les digo, se diseñaba para que el concreto y el acero fallaran al mismo tiempo, ¿sí? Entonces vamos a pensar que teníamos una construcción
pues obviamente estaba bien calculado, pero llegaba a un sismo fuerte y pues ahora sí que los elementos fallaban instantáneamente, ¿sí? Precisamente por eso se pasó después a diseñar dentro lo que es el comportamiento plástico, ¿sí? Entonces, obviamente, el comportamiento plástico lo que hace es que la varilla se va a deformar, pero no va a fallar, ¿sí? Entonces, ahí aparentemente primero va a tratar de fallar la varilla y después el concreto, ¿sí? Entonces, pero recuerden que en la gráfica del acero, pues todavía después de este punto donde terminaba el comportamiento elástico, todavía subía la gráfica, o sea, soporta todavía más esfuerzo, ¿sí? Entonces se, se deforma, pero no se rompe, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede al momento de que diseñamos bajo este criterio de plástico? Pues obviamente el acero se empieza a deformar, pero no se rompe. Entonces lo que aparece en las viviendas es grietas, ¿sí? Pero obviamente aparecen grietas, pero no falla porque el acero todavía está trabajando. Entonces lo primero que falla es el concreto, pero el acero no falla. Entonces la estructura, vamos a pensar que tenemos una estructura bien calculada, bien diseñada, llega un sismo o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, entonces aparecen grietas en el edificio, pero no se cae, ¿sí? Entonces ahí, pues obviamente tenemos la cuestión de que podemos evacuar las instalaciones sin ningún problema, entonces no hay pérdidas de vidas humanas. En el otro criterio que se utilizaba antes, pues obviamente, pues ahí como fallaban los dos elementos al mismo tiempo, pues entonces sí había más pérdidas de vidas humanas. Entonces, precisamente por eso les digo, en la actualidad, pues ya diseñamos bajo este criterio que es el USD, ¿sí? Y todo, le digo, pues es basado en el método del ACI, que es el American Concrete Institute, o sea, el, eh, del Instituto Americano del Concreto, ¿sí? Bueno, entonces en base a lo que ya les expliqué anteriormente, entonces vamos a establecer como la deformación unitaria de ruptura del concreto, la vamos a considerar como deformación unitaria de 0.003, ¿sí? El módulo de elasticidad del concreto lo vamos a considerar 10.000 raíz de F'6, que ya es lo que les comentaba anteriormente. Y el módulo de elasticidad del acero lo vamos a considerar de 2 por 10 a la 6, o sea, de 2 millones kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Y obviamente también la deformación unitaria del acero, a la afluencia, la vamos a considerar de 0.002, ¿sí? Que es cuando puede regresar a su posición o a su longitud inicial el acero. ¿Vale? Bien, entonces a partir de lo explicado anteriormente vamos a ver lo que es la hipótesis para el diseño de los elementos de concreto que están sujetos a flexión. Entonces, imagínense que tenemos aquí esta viga donde pues obviamente le aplicamos cargas uniformes como fuerzas externas. Entonces, pues obviamente la viga se va a deformar de esta manera, ¿sí? Entonces, eh, para para ello, pues recuerden que en lo que se veía en sólidos uno y 2 era de, pues por decir, de esta viga, recuérdense que sacábamos los diagramas de cortantes y momentos, ¿sí? Entonces, eh, los cortantes, pues obviamente varía a lo largo de toda la viga, lo mismo que el momento, ¿sí? Entonces, precisamente en función de los diagramas de momentos y cortantes, es como vamos a diseñar el acero que se requiere para cada elemento, ¿sí? En concreto, podemos establecer que el diagrama de momentos nos va a ser de utilidad para diseñar ese refuerzo longitudinal que requiere la viga para que resista, ¿sí? Y que soporte la carga a la que está sujeta. Y con los esfuerzos cortantes vamos a diseñar
los estribos que requiero, ¿sí? Para que resista precisamente esas fuerzas de cortante. Ujú. Entonces, les digo, vamos a pensar que tenemos esta viga y le aplico cargas verticales. Pues obviamente en la parte de superior pues vamos a tener que todas las fibras que tenemos en el concreto pues van a estar o van a estar trabajando a compresión y la parte de abajo pues va a estar a tensión, porque imagínense si se deforma de esta manera pues donde va a empezar a gritarse es en la parte de abajo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que pues el concreto va a estar a tensión. Entonces para resistir esa tensión en la parte inferior de la viga, pues tenemos que colocar este acero para que resista precisamente esos esfuerzos de tensión. Entonces, si se fijan aquí, vamos a tener en esta viga un eje neutro, ¿sí? Que va a estar cercano al centro de la viga. Entonces las fibras de arriba van a estar sujetas a compresión y las fibras de abajo van a estar sujetas a tensión, ¿sí? Entonces les digo que la viga pues va a tener más o menos este diagrama de deformaciones, donde que voy a tener en el concreto pues la deformación máxima precisamente del concreto y acá abajo voy a tener la deformación máxima del acero, ¿sí? Entonces, pues obviamente esas deformaciones van a estar en función a las cargas a la que va a estar sujeta la viga, ¿sí? Bien, entonces aquí comento que en la ruptura los esfuerzos no son proporcionales a la distancia al eje neutro, ¿sí? Entonces, es decir, si tengo aquí el eje neutro, pues obviamente eh, voy a tener aquí esfuerzos a compresión y a tensión, ¿sí? Este, entonces, bien, entonces continuamos con la explicación. Entonces, les comentaba que los esfuerzos no son uniformes en toda la viga. No se presentan de esta manera como tenemos aquí, ¿sí? Aparentemente, bueno, en el eje de neutro pues sería cero y de ahí no continúa de manera recta los esfuerzos, tanto a compresión como a tensión, sino que más bien es de manera curva, ¿sí? Obviamente, para analizar todo esto, pues obviamente se han hecho múltiples pruebas de laboratorio y bueno, pues ahí ahora sí que reforzado con eh, cuestiones analíticas de matemáticas, bueno, pues se han obtenido toda una serie de formulaciones que nos permite el diseño de los elementos de concreto. Entonces les comentaba la variación de los esfuerzos, más o menos es de manera no recta, sino curva, ¿sí? Bien, entonces obviamente lo que les comentaba en un principio, el concreto resiste una poquita de tensión, pero pues obviamente pues esa la vamos a despreciar porque es insignificante en comparación con lo que resiste el acero. Entonces, más o menos les digo que el esfuerzo se comporta de esta manera, donde el máximo esfuerzo del concreto en este caso se ha demostrado que es el 85% de la resistencia del concreto, o sea, de su F'C, a partir del eje neutro, ¿sí? Entonces ya habíamos comentado que, bueno, pues a partir del eje neutro hacia arriba estamos en zona de compresión y del eje neutro hacia abajo estamos en zona de tensión y es precisamente esta parte de la tensión en la que tenemos que colocar el acero para que no resista a esos esfuerzos, ¿sí?
Bien, entonces, pues sería más o menos la gráfica de los esfuerzos del concreto, ¿sí? Entonces tenemos una distancia C a partir del eje neutro a la parte superior de la viga, ¿sí? Y a partir del eje neutro hacia donde tenemos ubicada el acero, sería una distancia D, ¿sí? Recordando que obviamente pues el acero, ¿sí? Debe tener un recubrimiento en la viga, ¿sí? Entonces, precisamente desde aquí, miren, desde aquí hasta arriba es H, o sea, es la altura de nuestra viga, pero obviamente la varilla está en esta posición. A esto pues, le vamos a llamar el recubrimiento, ¿sí? Bien, normalmente, bueno, pues nuestra viga va a tener una sección que es base por altura, ¿sí? Entonces, si nuestro diagrama de compresión del concreto lo pusiéramos en un isométrico, pues sería más o menos de esta manera como estaría actuando, ¿sí? Entonces tendríamos aquí la compresión en el concreto actuando sobre este volumen de, de la sección de nuestra viga, donde el ancho de la viga es precisamente B y H sería la altura de la viga, ¿sí? Entonces tendríamos B, una base y una altura, ¿sí? Obviamente en la varilla pues tendríamos una fuerza de tensión, ¿sí? Que normalmente estaría dado por el área del acero y por su esfuerzo o por su Fy. Recuerden que el esfuerzo es una fuerza sobre un área, entonces si de esa fórmula despejamos la fuerza, pues nos va a dar un área por el esfuerzo. ¿Sí? Entonces les digo, aquí vamos a tener, si se fijan, un par, ¿sí? Entonces, este par, si se fijan, pues obviamente me va a generar un momento, ¿sí? Que es el momento de un par. El momento de este par, pues tiene que ser igual al momento que se produce en la viga que estamos analizando, ¿sí? De acuerdo al diagrama de momentos. Obviamente, para obtener la sección de una viga, pues nos vamos a regir por el momento máximo. Recuerden que los momentos o los diagramas de momentos, pues es variable a lo largo de toda la viga, ¿sí? Entonces no es constante el momento en muchas vigas, ¿sí? Entonces vamos a hacer en nuestro diseño con los momentos máximos que se presenten, les digo, de acuerdo a mi diagrama de momentos, ¿vale? Entonces les digo que nos vamos a basar en la teoría del American Concrete Institute, ¿sí? Que es en Estados Unidos. Entonces, el diagrama de esfuerzos que vamos a tener, pues es lo que ya les había comentado. Entonces, miren, a partir del eje neutro, pues tenemos el diagrama de esfuerzos de esta manera, donde el máximo esfuerzo, ya decíamos que es 0.85 de F'C. Ujú. Y obviamente esa fuerza de compresión pues va a estar actuando en el centro de gravedad de esta figura que tenemos de manera curva, ¿sí? Y acá tenemos la fuerza de tensión que ya habíamos comentado que es el área del acero por el Fy del acero. Ujú. Para eso, bueno, pues sería muy complicado trabajar con esta figura, entonces para eso se hace un diagrama que se llama de fuerzas equivalentes, que es la que tenemos aquí, donde esta figura, bueno, pues la transformamos en un rectángulo para hacerla más simple. Entonces, si se fijan a partir del eje neutro hacia la cara superior de la viga, pues vamos a tener un valor de C. Este ancho, pues ya veíamos que es de 0.85 F'C y la altura de este rectangulito va a ser un valor de A, ¿sí? Entonces, esa fuerza de compresión va a estar actuando en el centro de gravedad de este rectángulo, que sería A sobre 2, ¿sí? Entonces, la distancia que hay entre ambos par de fuerzas, pues sería el valor de D, que sería desde aquí hasta acá, ¿sí? Menos A sobre 2, ¿sí? Entonces sería como que dice el brazo de palanca que existe entre la fuerza de compresión y la fuerza de tensión,
¿sí? Bien, entonces, en base les digo que a múltiples experimentos en laboratorio, Whitney dedujo que ese valor de A va a ser igual a una constante que le llamó K1 por C, o sea, por la distancia que hay del eje neutro hacia la parte superior de la viga, donde K1 va a ser igual a 0.85 para cuando el valor del F'C del concreto sea menor de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se va a reducir en 0.05 por cada 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado que exceda los 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, el F'C de concreto. Entonces, de lo anterior, estableció que esta expresión, que K1 es igual a 1.05 menos F'C sobre 1400, para F'C mayor o igual de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si aplicamos esta formulita, miren, por decir acuérdense que el concreto, pues tenemos de resistencias variables, por decir para plantillas de las cimentaciones, utilizamos F'C de 100, por decir, para cimentación utilizamos F'C de 250 o 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo mismo para columnas, etcétera. Para castillos normalmente utilizamos F'C de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces le digo, dependiendo pues de la posición del elemento que vamos a analizar en nuestra estructura, pues va a tener ese parámetro en función de su F'C. Uh-huh. Entonces, miren, por decir, utilizando esta expresión para F'C de 280, que es lo que se está estableciendo acá, sustituimos el valor de 280 y obtenemos que K1 es 0.85, que es como se estableció acá. Vamos a pensar que utilizamos concretos de 350, aplicamos en esta fórmula, entonces K1 va a ser 0.80. Para F'C 420, por decir, K1 va a valer 0.75. Entonces, les digo, cuando el F'C del concreto sea mayor de 280, pues vamos a aplicar esta formulita para calcular K1, ¿sí? Pero normalmente les digo, en las estructuras que hacemos regularmente, no sobrepasamos este valor de 280. Les digo, lo máximo que utilizamos es 250, ¿sí? Vamos 150, 200 y 250. Entonces, siempre, o en la mayor parte de los casos, pues vamos a utilizar este valor de K1 de 0.85, ¿sí? Entonces, por eso, pues aquí tenemos ese valor de 0.85 de F'C, que es como quien dice, el ancho del rectángulo, ¿sí? Entonces, le digo, casi siempre vamos a utilizar este valor de K1. Bien, entonces les digo que miren, aquí tenemos nuestra viga, ¿sí? Donde tenemos la base y la altura, ¿sí? Entonces B y H. Entonces les digo, el valor de D va a ser de donde está ubicado el acero hacia la parte superior, y este valor que tenemos de aquí del acero hacia la parte inferior de la viga va a ser R, o sea, el recubrimiento. Uh-huh. Normalmente se establece que este valor de D es de 0.9, el 0.9H, ¿sí? Entonces, como quien dice, 0.10 de H va a ser el recubrimiento y 0.9 va a ser la distancia que tengo del centro de gravedad del acero hacia arriba. Uh-huh. Entonces, en base a eso, bueno, pues vamos a establecer nuestro diagrama de esfuerzos, tal como habíamos establecido anteriormente, ¿sí? Entonces, donde tenemos el ancho del rectángulo es 0.85 F'C, la fuerza de compresión va a estar actuando en el centro de gravedad, que sería A entre 2. La fuerza de tensión en la varilla va a ser T igual a AS por FY, ¿sí? Entonces, el brazo de palanca o la distancia que hay entre la compresión y la tensión va a ser D menos A sobre 2, como ya lo habíamos establecido, ¿sí?
Bien, entonces este sería el diagrama de la variación de los esfuerzos. Ahora, las variaciones de las deformaciones unitarias lineales, pues estaría dado de esta manera, ¿sí? Entonces aquí en el centro, pues obviamente la deformación es cero y va incrementándose hasta tener la deformación máxima cuando truena el concreto, cuando falla el concreto. Y lo mismo para el acero, pues aquí la deformación sería cero y sería incrementando hasta que se rompe el acero, ¿sí? Entonces tenemos la deformación máxima del acero y la deformación máxima del concreto al momento que fallan tanto el concreto como el acero, ¿sí? Bien, entonces les comentaba que el momento que me produce este par, pues debe ser igual al momento que va a estar actuando en la viga, ¿sí? Al momento de que hago yo mi diagrama de momentos para la misma y en función a las cargas a las que se está sometida esa viga. Bien, entonces si hacemos una sumatoria de fuerza en X igual a cero, pues yo digo que la compresión va a ser igual a la tensión, o sea que menos compresión más tensión, pues va a ser igual a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, o bien la compresión ya decía que es 0.85, o sea, es el área del rectángulo y que sería 0.85 F'C por A y por B, o sea, B es el ancho de la viga, ¿sí? Entonces, ese sería el valor de la compresión. Y la tensión, pues ya decíamos que es el área del acero por el Fy. El área del acero va a ser el área de todas las varillas que le coloque yo aquí, ¿sí? Entonces vas a pensar que le coloco tres varillas de 3 octavos, bueno, pues tengo que sacar el área de cada varilla y multiplico por 3 y es el total del área de acero que voy a meter aquí. Entonces si le meto de media, del número 6, o sea, de 3 cuartos, de una pulgada y media, bueno, pues ya en función al número de varillas que coloque aquí, pues ya obtengo su área de acero y el Fy pues va a ser el mismo, ¿sí? En este caso para el acero pues va a ser 4200, ¿vale? Bien, entonces les digo, ese sería el valor de la compresión, el valor de la tensión estaría dado por la expresión que ya les expliqué. Entonces, igualamos ambas expresiones, entonces nos queda aquí de esta manera, ¿sí? Ahora, si dividimos ambas, o la ecuación la dividimos entre B por D, ¿sí? Ya el ancho de la viga por la altura D, ¿sí? Nos queda de esta manera, ¿sí? Donde, si se fijan, voy a tener AS sobre B sobre D, o sea, un área de acero dividido entre el área de la viga, ¿sí? Obviamente restándole el recubrimiento. Entonces, a esto va a ser un porcentaje de acero que vamos a manejar más adelante, ¿sí? Bien, entonces les digo ya, dividiendo entre B por D, me va a quedar la expresión anterior de esta manera. Entonces aquí se establece que AS sobre B por D es por ciento, o sea, término al que cual se le llama porcentaje de acero, ¿sí? Entonces, si establecemos esta igualdad, bueno, pues la expresión anterior nos queda de esta manera, 0.85 F'C, K1 por C sobre D igual a porcentaje por Fy. Y de aquí despejamos al porcentaje y me queda de esta manera. Ahora, del diagrama de formaciones unitarias, bueno, al momento de que falla el concreto, su máxima deformación unitaria ya decíamos que es 0.003 y la del acero es 0.002, ¿sí? Entonces, haciendo esta igualdad, ¿sí? De la deformación, entonces se dice que C, esta distancia C es a 0.003, o sea, a la deformación unitaria del concreto, como D es igual a S más S, ¿sí? Por semejanza de triángulos. Ujú. Entonces me queda de esta manera, ¿sí? Entonces ya comentamos que en la ruptura
la deformación unitaria del concreto, la máxima tiene este valor de 0.003, la del acero 0.002. Entonces, esto es, les digo, cuando falla al mismo tiempo el concreto y el acero. Entonces, si sustituimos estos valores en la ecuación anterior, bueno, pues, y aparte, bueno, pues ya aquí se hace esta referencia que el módulo de elasticidad del acero está dado por esta expresión, que ya como lo habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Y la afluencia, bueno, está dado por esta expresión y también con su valor. Entonces, sustituyendo todos estos valores en las ecuaciones anteriores, ¿sí? Este, llego hasta a esta expresión donde el porcentaje es 0.85 F' K1 sobre Fy por 6000 entre 6000 más Fy. Ujú. Y también de la expresión del porcentaje, bueno, pues podemos llegar a esta expresión, ¿sí? Entonces, haciendo todo estos igualaciones, bueno, aquí también, miren, este porcentaje, dice, es porcentaje de cero correspondiente a la falla simultánea del concreto y del acero, o sea, sustituimos, recuérdese que el módulo de elasticidad del acero y del concreto y la deformación que ya nos habían dado de 0.003 y 0.002 precisamente llegamos a esta expresión, pero les digo es cuando falla simultáneamente el concreto y el acero. Ujú. Haciendo, bueno, en las expresiones anteriores, les voy a pasar estos apuntes para que ahora sí que les quede más claro lo que les estoy comentando y bueno, pues ya cualquier duda lo vamos resolviendo. Sí, entonces también obtenemos esta formulita, ¿sí? De las expresiones anteriores, ¿vale? Entonces, dice, del diagrama de acciones internas en la que la compresión es igual a la tensión, podemos determinar el momento resistente. O sea, el momento resistente es igual a la compresión multiplicado, o sea, recuérdense que es un par, ¿sí? Donde la compresión debe ser igual a la tensión. Entonces, el momento resistente, pues obviamente es la compresión multiplicada por la distancia que hay entre la compresión y la tensión, o sea, entre el par, que sería D menos A sobre 2, que ya lo habíamos establecido anteriormente. Entonces, les digo, sustituyendo todos los valores que ya vimos anteriormente, llegamos a esta expresión, ¿sí? Eh, y bueno, ya hacemos aquí algunos arreglos para desarrollar eh, toda la expresión del momento resistente y llegamos hasta lo que tenemos aquí, ¿sí? Y ahora también se hace aquí este artificio de que Q va a ser igual al porcentaje por el Fy sobre F'C. Entonces, sustituyendo en esta expresión, bueno, pues llegamos a esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, mm, sería el momento resistente que va a adquirir esa viga, ¿sí? Ahora dice, a este momento resistente se le afecta por un coeficiente de seguridad de 0.9, ¿sí? Esto es decir, le digo para tener ahí unos factores de seguridad. Entonces el momento resistente sería 0.9 por lo que tenemos ya acá, ¿sí? Entonces con esta expresión calcularíamos el momento resistente que tenemos en la viga, ¿sí? También podemos despejar a D de la expresión anterior y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, estas fórmulas que estoy aquí enmarcando con un rectángulo, pues son las que vamos a utilizar para el diseño del acero en vigas, ¿no? Y si de la misma expresión del momento resistente despejamos a Q, nos va a quedar de esta manera. O también podemos establecer el momento resistente a través de la tensión. Entonces la tensión va a estar, o el momento resistente en función de la tensión, pues va a estar T por D menos A sobre 2. Y sustituyendo todos los valores, llegamos
esta expresión. Mire. Entonces, le digo, son las fórmulas que vamos a utilizar para el diseño de las vigas, ¿sí? Bien, entonces les digo, en sí es básicamente la teoría para obtener estas fórmulas que vamos a utilizar para el diseño del acero. Este sería el acero longitudinal en base al diagrama de momentos de nuestras vigas, ¿sí? Bien, entonces miren, para vigas rectangulares les digo, las fórmulas anteriores cuando el concreto y el acero fallan al mismo tiempo, pero obviamente pues tenemos en una viga rectangular simplemente armada, vamos a tener tres tipos de falla, ¿sí? Vamos a tener la falla balanceada, que es de donde dedujimos las expresiones anteriores, ¿sí? Dice, se presenta cuando simultáneamente fallan los materiales, o sea, cuando simultáneamente falla el concreto y el acero. Es decir, que la deformación unitaria del concreto es 0.003 y la deformación unitaria del acero es 0.002. ¿Sí? Entonces, en ese momento vamos a tener una falla balanceada. ¿Sí? Ahora, tenemos una falla subbalanceada que dice se presenta cuando primero falla o fluye el acero y posteriormente falla el concreto, ¿sí? Eso quiere decir que tengo yo mi sección de la viga, ¿sí? Pero el acero está por abajo de la falla balanceada, ¿sí? O sea, tiene más poco área de acero. Entonces, al tener menos área de acero, entonces primero empieza a fluir el acero o sea, primero falla el acero y después el concreto, ¿sí? Tenemos otra falla que se llama sobrebalanceada, que esta se presenta cuando primero falla el concreto y posteriormente el acero. Esto lo que quiere decir es que tengo mayor cantidad de área de acero, ¿sí? Entonces, eh, ante una situación crítica, eh, este diseño primero va a fallar el concreto y después el acero. Entonces, les digo, esto es lo que se utilizaba anteriormente. Entonces, les digo, primero falla el concreto y después el acero, pero pues obviamente cuando les comentaba llega un sismo, pues falla el concreto, pero inmediatamente falla el acero. Entonces, pues obviamente se caían las estructuras y pues cobraba muchas vidas humanas. Ajá. Y en la falla balanceada, pues ocurría lo mismo, ¿sí? Entonces, si se diseña bajo ese criterio, pues también fallan al mismo tiempo, entonces, pues obviamente, también les digo, pueden ocasionar, pérdidas humanas. En cambio, la falla subbalanceada, entonces, como primero falla el acero y después el concreto, entonces primero empiezan a aparecer grietas en el concreto, pero no falla el acero. Bueno, obviamente tenemos que diseñar bajo esta valla subbalanceado. Obviamente no que falle el acero primero e inmediatamente el concreto, sino que tenemos que diseñar para que primero empiece a fluir el acero, pero que no se rompa, se empiece a agrietar el concreto, pero no falle la estructura, ¿sí? Entonces, tenemos que diseñar cercano a la falla subbalanceada, ¿sí? O sea, de la balanceada, pero un poquito tendiendo hacia la falla subbalanceada, ¿sí? De tal manera que primero empiece a fluir el acero, a estirarse, pero no falle, y el concreto aunque se truene, pero no va a fallarnos la estructura, ¿sí? Entonces aquí nada más dice, por su mecanismo se considerará a las secciones rectangulares al tipo de falla subbalanceada. Entonces, para eso, a las expresiones que tenemos anteriormente, les vamos a afectar por un factor que es 0.75, ¿sí? Esto 0.75 quiere decir que de la falla balanceada me voy a ir un poquito abajo, o sea, el 75% más abajo, para que llegue a la falla balanceada, para que esté entre la falla balanceada y la falla subbalanceada. Entonces le vamos a afectar por este factor, ¿sí? A las expresiones anteriores, ¿sí? Recuérdense que teníamos este porcentaje, ¿sí?
Entonces, afectamos por el 75%, ¿sí? Para que quedemos abajo de la falla balanceada. También vamos a considerar un porcentaje mínimo que va a estar dado por esta expresión, que va a ser 14 sobre FY. Ujú. Y para la falla subbalanceada, o sea, para que se presente la falla subbalanceada, se debe cumplir esta igualdad, miren, ¿sí? Entonces, ese porcentaje debe de ser mayor que el porcentaje mínimo, que sería y menor o igual que el porcentaje máximo dado por esta expresión, ¿sí? Entonces, si estamos en este rango, pues sí se va a presentar la falla subbalanceada. Ujú. Pero obviamente se va a presentar la falla subbalanceada, pero no va a fallar la estructura. Entonces, en base a esto es como vamos a diseñar, ¿sí? Ya nada más les voy a comentar que para el diseño de la resistencia última, aparte, consideramos unos factores de seguridad. Miren, la carga muerta, vamos a pensar que una viga, perdón, la cargamos con carga muerta y carga viva. Aparte, la carga muerta la voy a afectar por un factor que va a ser por 1.4 y la carga viva por 1.7, ¿sí? Entonces ahí son factores de seguridad porque estoy diseñando el elemento con cargas mayores a las reales, ¿sí? Entonces ahí ya tengo un colchoncito pues para este, que pueda diseñar yo esa viga, pero con la confianza de que, o la certeza de que no me va a fallar. Esto es en función a que les digo, a veces se cometen errores en la obra. Vas a pensar que el concreto pues no tiene ahora sí que o tiene un poquito más agua de la debida, que al momento de hacer los armados este, no se hizo correctamente, etcétera. Entonces, ahora sí que pueden surgir algunos errores en las obras, entonces por eso aplicamos unos factores de seguridad para diseñar por arriba de las cargas que vamos a tener aplicadas en la estructura, ¿sí? Y entonces les digo, de esa manera es la teoría básicamente. Eh, ya después, bueno, aquí nada más ya como en base a lo anterior, miren, vas a pensar que tenemos aquí esta viga, entonces la carga última va a ser igual a 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva, ¿sí? Y obviamente, pues aparte tengo que primero obtener o diseñar la sección de la viga que es suficiente para resistir esa carga y en base a esa sección de su base por la altura, pues tengo que también obtener el peso propio de la viga, ¿sí? Entonces ese peso propio pues, se lo sumaría a lo que tengo acá, que sería a la carga muerta, para obtener la carga última de diseño, que es con la que diseñaría precisamente este acero que requiero aquí para contrarrestar esas fuerzas de tensión en la viga y que pues, la viga soporte o resista las cargas a las que están sometida como fuerzas externas, ¿sí? Y les comentaba, bueno, con el diagrama de momentos vamos a pensar para esta viga, pues el diagrama de momentos sería de esta manera. Recuerden, como esta es una viga simplemente apoyada, entonces aquí el momento sería cero, en los apoyos sería cero y el máximo momento sería en el centro. Entonces, obviamente, la sección y el acero, pues en este caso diseñaría para el momento máximo, ¿sí? Y el diagrama de cortantes pues sería de esta manera. Acuérdense que donde el cortante es cero, el momento es el máximo. Pero en cambio, en los apoyos allí los cortantes son máximos. Entonces, con este diagrama de cortantes es como voy a diseñar yo los estribos, ¿sí? Recuérdense que una viga está conformada con acero longitudinal y aparte los estribos que conforman la viga, ¿sí? Entonces, les digo, con esos diagramas es como voy a diseñar yo mi viga. Y aparte, bueno, pues ya recuerden que también calculábamos la deformación que tengo en la vía en función
a las cargas que tenemos. Entonces, calculamos la deflexión máxima, ¿sí? Y también pues debo con esa flexión, también debo de revisar que la sección que yo estoy diseñando cumpla con ciertas normas de flexión, ¿sí? Porque obviamente pues no debo de tener en una viga, dependiendo pues del uso que tengamos, mucha flexión. ¿Se imagina si es un cuarto de máquinas donde debo tener un equipo perfectamente horizontal y se presenta mucha deflexión en la viga, pues obviamente pues, voy a tener ahí ciertos conflictos o que tengo abajo de esa viga una cancelería de vidrio, pues si tengo mucha deflexión, pues obviamente pues me va a tronar los vidrios. Entonces también debo aparte de la sección y refuerzo que debo de diseñar con los diagramas de momentos y cortantes, pues también con este diagrama tengo que revisar cuánto se me va a flexionar la viga para que no tenga yo efectos colaterales a algunos otros elementos que constituyen ahí ese edificio, ¿sí? O la vivienda, ¿sale? Entonces, a manera general, le digo, esta es la teoría y ya en las clases posteriores vamos a hacer ejercicios del mismo para que ya, ahora sí que vayan aplicando la teoría que vimos ya anteriormente, ¿sale? Bueno, pues les agradezco su atención y bueno, pues en la clase siguiente vemos ya ejercicios de aplicación. Pues les agradezco su atención y buenas tardes.